Que nos acompañan, estamos en Perfil Público como todas las semanas. Traemos muchas cosas así en la sociedad rodeándonos que nos han hecho pensar quizás algunos aspectos de nuestras vidas que de repente nos pueden pasar de largo. Yo preguntaría, a ver, ha pensado en los migrantes, seguramente. ¿Realmente qué piensa de ellos? Porque hemos escuchado voces verdaderamente por momentos alarmantes, pero son voces de este país, ¿no? Que si mejor hay que correrlos, cosas de ese tipo. Pero al final de cuentas, uno acaba pensando también a qué pertenece uno hoy en día, dónde está uno ubicado. La migración, para mencionar insistentemente el tema, ¿es un asunto que va y viene y de repente se nos ocurre o es un asunto que realmente tiene que ver también con la condición humana? ¿Qué es lo que nos hace pertenecer a una sociedad y que de repente nos puede hacer decir, me hago un lado? ¿O qué tanto yo estoy integrado a ella, qué tanto no estoy integrado a ella? Cero pertenecer, que es en buena medida, digamos yo, como el gran título de lo que hoy queremos compartir con ustedes. Ya saben que tenemos un grupo de invitados estudiantes, tenemos a una, no me gusta mucho la palabra porque suena como muy rimbombante, tenemos una buena amiga que va a estar con nosotros. Si digo especialista suena como muy rimbombante. La especialista parece que sabe todo. Pues no hay quien sepa todo, hombre, por fortuna. Ella sabe de lo que debe saber y está con nosotros. Bueno, al ratito la presento. Bueno, muchas gracias que nos acompañan. Ya estamos listos para empezar. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en vivo aquí a través de Perfil Público. Así que a dónde pertenezco, cómo le hago para dónde vivir, todas esas cosas juntas y también junto con ello las imperiosas necesidades de buscar en los seres humanos pues nuevas condiciones de vida. No necesariamente todas las migraciones tienen que ver con asuntos económicos, tienen también que ver con búsquedas de la condición humana. Bueno, como muchos asuntos al mismo tiempo, ¿no? Hoy con nosotros la doctora Leticia Calderón Chelius del Instituto Mora, es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política para la Flaxo, México, pertenece al SNI, nivel 2, y miembro de la Academia, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. Leti, es un gusto, ¿cómo has estado? Pues muy bien, gracias. Gracias. Aquí. A ver, bueno, gracias, oigan, no les había dado las gracias a ustedes, gracias. Todos son del TEC, ¿verdad? TEC, Monterrey, Estado de México. Mira, ¿quiénes son? Repito, Rebeca, que está ahí enfrente, Itzel, mucho gusto, dos exalumnas de la doctora Leticia. ¿En dónde? De diferentes cursos y diplomados del Mora y de otros. Sí. O sea, aquí vamos, todo está a prueba hoy. Eso. Porque está de ella y estamos nosotros, todos, los maestros están a prueba, es una ventaja, porque siempre uno tiene que así volverse loco. Entonces ahora sí la pelota está en su cancha. A ver, déjame preguntarte, he hecho andar el asunto de la siguiente manera. A ver, hacemos bien en colocarle al programa el título de Ser o Pertenecer. ¿Qué impresión tienes, Leti, cuando hablamos de ser y pertenecer? A ver. Pues mira, yo creo que es uno de los grandes dilemas del momento, ¿no? De la época que vivimos, porque el acento está puesto justamente en esta idea de
a qué nación o a qué entidad perteneces y si eso es lo que te da, bueno, tu forma de ser, tu arraigo, tu futuro incluso. Y yo creo que una de las grandes cosas que se está demostrando en este momento, y tú hablabas de la migración al inicio, justamente es que hay cada vez más gente que vive en un lugar distinto a donde nació y que ese rasgo tan absolutamente azaroso como el hecho de haber nacido en un lugar no puede definir y dictar tu vida por completo. Sí. Entonces es como que una de las discusiones en términos de filosofía política más profundas ahora, lo ha sido, pero en este momento tenemos muchos temas que muestran claramente que de repente es una injusticia de la vida decir, bueno, es que tú eres extranjero o tú no eres de aquí porque tu ombligo no está en este lugar, ¿no? Sí. Cuando, volvemos, ¿no? Esa es una cuestión absolutamente azarosa que además nadie en este planeta elige el lugar donde nació. Fíjate, ahora vayan si quieren escribiendo y vamos, tanto yo le voy pasando a Leti y vamos todos conversando el asunto, lo que vaya viendo. Fíjate, ahora me ponía Leti a pensar en algo y yo creo que a todos nos ha pasado, que para ser director del Fondo de Cultura Económica tienes que ser mexicano. Bueno, y resulta que el señor Paco Ignacio Taibo lleva en México desde 1959. ¿Cómo ves? Y, digamos, a lo mejor le sale la F, no una, sino varias veces, pero perdónenme, es más mexicano que, o sea, sí. ¿Cómo ver estas cosas? Porque también entonces se pierde el sentido de las naciones, se pierden todas estas cosas. A ver, para cerrar inicialmente. No, es que qué buen ejemplo me das, o sea, un pase a gol, porque realmente de lo que marca esto es de la absoluta obsolescencia, ridiculez, primitivez de nuestras leyes migratorias y de la ley de nacionalidad. ¿Sí? O sea, estamos en el siglo XIX, primero. Es el mundo, ¿no? También un poco. No. Mira, en Estados Unidos esta semana, cuando hubo elecciones, sí. Una chica refugiada en Estados Unidos que hizo todo el procedimiento y se naturalizó, es hoy ya una... Sí, exacto. Sí. No. Estamos realmente en una perspectiva realmente muy atrasada en términos de lo que para nosotros constituye el derecho de piso de ser realmente de este país. Entonces, tenemos que dar casi que un paso atrás y decir, a ver, de entrada, que cargos, salvo el de presidente, ¿no? Así ocurre en Estados Unidos, se tiene que ser por nacimiento, pero de ahí para abajo tienes una cantidad de posibilidades que en este país, hasta para ser director de un centro de investigación, tienes que haber nacido, ¿no? En algún lugar de este territorio nacional. Entonces, sí es muy obsoleta nuestra ley, pero además es muy injusta, porque lo que hace es reiterar este sentido de que tu ser o tu pertenecer se pone en duda porque pues te dijeron tus papás que tu territorialidad de nacimiento fue en un X lugar, sí. Que, repito, es absolutamente azaroso. Oye, a ver, por supuesto que Paco Ignacio Taibo, si tiene méritos para hacerlo, debe de serlo, que no es un demérito la nacionalidad, ¿no? Fíjate que sería una oportunidad muy buena, porque yo lo he visto reiteradamente este tema, porque estamos hablando de una ciudadanía de segunda clase. Es decir, haber nacido en otro lugar y naturalizarte no te hace ciudadano mexicano, cuando en realidad se supone que esa ley implica que sí lo seas. Sí. Bueno, se sigue aplicando una serie de elementos que te ponen en desventaja e incluso, bueno, este es el colmo, porque estamos hablando de una persona muy militante de los derechos de humanos en general, pero y en un país... de los derechos de los mexicanos. Comprometido al extremo, sí. Y además, bueno, con una apuesta política que pues ganó, en el caso de él. Entonces, a mí me parece que podría ser un caso ejemplar que nos llevara a modificar una ley ridícula que yo repito, es de las más atrasadas que hay, por lo menos en el continente latinoamericano. Sí. A ver, ¿alguno de ustedes vino a vivir a la Ciudad de México, vivían en otro lado? ¿Hubo una especie de migración? Pásenle el micrófono allá. Ahora sí que, como dirían en otro tiempo, al fondo a la derecha. Oigan, empiecen a escribir ahí a la pantalla para que empecemos a revisar. Mi nombre es Fortuna. Yo, de hecho, soy venezolana de nacimiento. Llevo ya 10 años viviendo en el país. Y bueno, primero viví en el norte de México y después, del norte de México me mudé para acá, para la Ciudad de México. Tú, en este caso concreto, Fortuna, ¿qué nombre da? Ay, qué lindo, sí. Está hermoso. Gracias. El que se va a ver afortunado es el novio. A ver, tú en tu caso concreto, ¿es una decisión que tomaron tus papás, que se vinieron para acá por las razones que se quieran, y la decisión de venirse a la Ciudad de México? Es una decisión que tomaron mis papás por cuestiones de trabajo y la decisión de mudarse a la Ciudad de México también ocurrió por cuestiones de trabajo. Fue una decisión que, digamos, estás acostumbrada a traer las maletas hechas. Exacto. ¿Sí? Sí, por cierto tiempo estuve mudándome en varios países. Sí.
A ver, la pregunta es, cero pertenecer, ¿te arraigas o no te arraigas? Digo, no se trata de ser mexicana o no, pero ¿te arraigas o no te arraigas o cómo funciona eso? Pues en mi caso personal, yo creo que sí. Porque aunque estés mudándote en diferentes países, ciudades, vas generando pertenencia con varios aspectos del lugar en el que estés. La comida, las personas, la cultura. Y eso es lo que a mí me pasó. Yo me considero pues prácticamente mexicana, Sí. más de la mitad. Tenemos que buscar para que si algún día quieres ser director del Fondo de Cultura Económica, pues tienes que buscar la nacionalidad porque si no, no puedes, ¿no? No, pero aunque, fíjate, qué caso tan trágico. Aunque la buscara, no sé si ya denaturalizaste, pero justamente las leyes que hoy tenemos impedirían que una persona que ha llegado desde tan pequeña a nuestro país no sea su país no es el caso de Paco Ignacio. Es este caso y el caso de un grupo muy grande, muy numeroso de gente que es tan querida y respetada en nuestro país, pero justamente tiene esta carga sobre sí, esto que criticamos tanto de otros países, ¿no? Sí. Que, en este caso mexicanos, ¿verdad? Ver, en Estados Unidos. Vamos ahí leyendo esto y nos das una opinión. ¿Te parece, Leti? ¿Sí? Los nacionalismos llegaron después del periodo entre guerras, pero hoy el día los nacionalismos se han confundido. Por cierto, volvemos a decir, qué discursazo de Emmanuel Macron. Sí, Dejan, buen discurso el de Macron, porque luego ahí lo tengo. No, a ver, ayer decía no nacionalismos y patriotismos. Samantha, ¿cómo podemos hacer para la idea de nacionalismo egoísta desaparezca y lo reemplacemos con las ideas como lo que dice la doctora sobre la pertenencia a una idea neorrealista sobre valores que nos unen más que culturas? Benjamín, ese tipo de legislaciones son arbitrarias, ¿no? El nacimiento de una situación de azar, limitar puestos a una condición de nacimiento implica cerrar oportunidades a gente con preparación y perspectivas que enriquecen. A ver, algo sobre esos 3 puntos de vista, Leti. Sí, bueno, esto ahora que mencionaba, ¿no? Del nacionalismo, que es ya una perspectiva que al final de cuentas alimenta un odio irracional, absurdo, hacia lo que se supone que es ajeno, cuando la disyuntiva es fuerte. Ser o no ser, a partir de qué criterio, y además nos mete en una encrucijada muy dura, porque México es el país de principal emigración del planeta. De repente compite con la India, con China en números, sí, pero somos 10 veces más pequeños como país. Entonces, eso tendría que habernos dado una lección de vida como país, como nación, para entender que esta movilidad y este poder estar en otro lugar sin dejar de ser lo que te han dicho que eres, porque también eso es parte de una narrativa, está y tendría que estar plasmado en las leyes. Entonces yo creo que estamos en un umbral en el cual México podría ser un ejemplo en términos de un cambio profundo de lo que queremos como ciudadanos del mundo, ciudadanos planetarios y al mismo tiempo con orgullo y mucha dignidad y respeto y cariño por lo que es tu día a día, ¿no? Sí, para lo donde vas. Bueno, vamos a la pausa y les adelanto, a ver una pregunta, Leti, también de ahí, que surge de ahí. Aquí estoy viendo. La gente se arraiga menos ahora que antes. ¿Tienes una idea? ¿Podríamos más o menos tener una idea? No saber a ciencia cierta. Y junto con eso lo planteo porque tenemos el caso de la migración, pero también tenemos el caso de, pues yo me quiero ir de donde estoy y quiero ir a otro lugar a vivir y listo. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Perfil Público. Según lo que veo. Bueno, a ver, Leti, ahí hablábamos de algunas características universitarias, porque sé que si hablamos de los jóvenes del país, hay un 30-40% del total de la población bajo otras condiciones. Pero a ver, estos jóvenes universitarios, que de alguna otra manera no son fifís, son jóvenes que están construyendo sus vidas, quisiera pensar que están pensando en la sociedad a la que pertenecen o en la que pertenecerían a futuro. A ver, esta parte de lo que tiene que ver con estos jóvenes universitarios, este perfil que hoy tenemos, no todos son el TEC, pero no todos son la UNAM ni el Poli. Es una. No, también del Mora. Sí, es un ¿no? Es de todo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, me hablas de un perfil muy específico que se vuelve muy interesante porque justo serán los adultos, digo, ya lo son, pero dentro de un par de años. Y yo creo que es interesante porque en términos de oportunidades la movilidad es un derecho.
La ejercen, la llevan a cabo, tienen las posibilidades de viajar y de conocer en este sector que me estás diciendo como nunca antes. La movilidad académica, por ejemplo, es una cuestión de enorme presión para nuestras instituciones porque es como una oportunidad que se provoca. Hay una oferta importante, por ejemplo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país para impulsar esto. Entonces, es como toda una característica muy distinta a generaciones anteriores. La movilidad como un rasgo de su experiencia de vida. Eso no quiere decir migrar. Y yo sí quiero tener mucho énfasis en esto, porque de repente alguien me dice, yo voy diario a no sé dónde. No, eso es trasladarse. Migrar implica incorporarte a otra sociedad y enfrentar lo que es esta parte de la integración que puede ser muy difícil, muy compleja y que al final, un poco lo que decía Fortuna, ¿no? Se van creando redes, lazos, arraigos, pero que no necesariamente constituyen ni una separación de tu lugar de origen en términos de familia, ¿no? Pero al mismo tiempo te genera una nueva identidad ya en el nuevo lugar. A mí me parece algo que es bien interesante, que estos jóvenes en esa nueva y diferente experiencia sí marcan nuevas pautas que sus padres o sus abuelos. Sí, claro. Y por ahí yo sí creo que podríamos hablar bien padre, sí, de manera muy diferenciada por segmentos de edad y de clase social. Sí, claro. Sí, y es más, y de geografía. Sí, es un poco lo que decía él, ¿no? O sea, cómo va cambiando su generación cubana, abuela, a madre, a lo que ahora él vive. A ver, leo esto y ahí ibas a decir algo desde hace rato y Sí, perdón. Sí, justamente hablando sobre eso, creo que la situación tiene mucho que ver con el nivel socioeconómico y también con la nacionalidad, porque desde las independencias de América Latina vimos cómo la única distinción del mestizo desde esa época no era clara, más que la división de las fronteras. Y es lo que pasa igualmente hoy en día, pero la situación es que, por ejemplo, yo había hecho un comentario de que 1% de la población en México es extranjera, pero de ese 1% la gran mayoría viene del norte geográfico. Y entonces, ¿qué sucede? Que estamos dispuestos a aceptar refugiados que son literarios o políticos o que son exiliados de países del norte, pero no estamos tan inclinados a aceptar a personas que vienen de Centroamérica. Y justamente también estaba preguntando que cuál es la razón por la que la Ciudad de México se considera como una ciudad santuario, y no fue necesariamente porque vinieran caravanas, sino se hizo ciudad santuario para los deportados mexicanos de Estados Unidos. Y entonces siento que es ese momento que en esa controversia del discurso político mexicano a favor de los derechos de los migrantes mexicanos no aplicaba a las personas de Centroamérica porque no son de ese norte geográfico. Entonces siento que justo como lo estaba diciendo, sí puede tener que ver con una situación aspiracional de buscar expandir tus fronteras, pero mucho más siento que la caracterización de estas caravanas es que les estamos poniendo atención porque son muchos, justamente porque les están mediatizando, y número dos, porque por primera vez en la historia estamos intentando crear un marco de legalidad para su protección, y justamente por esa situación de mediatización. A ver, sí, por eso vinieron juntos. Bien, yo concuerdo con lo que acaba de decir mi compañero Alex. La verdad es que, o sea, esta caravana migrante en específico ha tenido mucha atención de los medios, y esto no es un accidente. O sea, esta caravana es aproximadamente de 14,000 personas en total. Es de las más grandes que ha habido en los últimos años, de hecho, y esto no es un accidente. O sea, el hecho de que se haya dado ahorita, la verdad es que, o sea, se tiene que tomar en cuenta el papel que juega para la retórica populista de Donald Trump, que lleva hoy en día. De hecho, empezó en octubre a hacerse como este escándalo sobre la caravana migrante, y cuando se dieron las elecciones del medio término en Estados Unidos, esto ayudó más a la retórica de Donald Trump, porque así usan a los migrantes como el chivo expiatorio, como el blanco del que tienen que defenderse los estadounidenses. Entonces, la verdad es que Trump se apoya muchísimo en este tipo de caravanas, que estuvo muy bien organizada, la verdad. O sea, el hecho de que haya sido tan bien organizada requiere recursos, requiere dinero, y hay estudios que prueban que, de hecho, varios grupos de interés civiles en Estados Unidos son los que estuvieron financiando la caravana migrante, que en mi opinión es justamente para que las elecciones de medio término ayudaran a ganar a los republicanos, y efectivamente se quedaron con A ver, ¿otra opinión hay por ahí? Sí, nada más tantito. Yo creo que vale la pena nada más aclarar este punto, porque Samantha, ¿verdad? No, Ana. Ana, fíjate que no. Una de las cosas que es muy importante es sí verlo. Obviamente en geopolítica se van juntando cosas, pero esta caravana ni tuvo la intención de buscar beneficiar a Donald Trump. Que Donald Trump haya intentado beneficiarse y no le haya salido, por cierto, porque su discurso fue suficientemente radical que incluso a muchos de sus partidarios los asustó y los alejó.
No ganó el Congreso y en gran parte porque su retórica tan incendiaria ya le salió contraproducente. La caravana tiene su lógica y si nos vamos incluso más atrás, bueno, obviamente tiene que ver con la situación de Honduras, con la situación de Honduras, de Nicaragua, en Centroamérica en general, y incluyo a Venezuela. Entonces, habría que ver también el origen y pensar que son tan maquinado todo y que se puede movilizar y tampoco 14,000 personas, no llega a eso, no quiere decir que no pudiera llegar, pero la caravana, le llamamos éxodo, por cierto, nosotros, tiene una lógica que obedece, claro que empata con algunos momentos, incluido nuestro proceso de transición política, porque en menos de un mes ya tendremos un nuevo presidente y también podrías verlo en términos del escenario en el que se está moviendo esto. Entonces yo sí sería muy cuidadosa en no alimentar ese discurso que sí se dio en algún momento, porque Donald Trump lo está utilizando, pero ni nada más se los aviso desde ahora. El muro se acabó. En el Congreso ya no le van a aprobar el recurso y por tanto, esa que fue su lema de campaña, uno de los fuertes, se acabó. Entonces, aunque haya una retórica en la frontera y todo, no va a poder usarlo como lo utilizó y bueno, mostró que no le funcionó, digamos. Sí, justo mi comentario iba en el mismo sentido, que para el éxodo centroamericano realmente en cada lugar donde van, mucha gente se suma y mucha gente se ha retirado. Entonces, ni siquiera hay una cifra exacta, pero no tampoco creo que el volumen llegue a 14,000. Siempre están rodeando los 5,000, 6,000 personas más o menos. Y debemos tomar en cuenta que de ese volumen de personas, casi un poco menos de la mitad son niños, son bebés. Entonces, cuando se alimenta este sentimiento de no, es que nos van a venir a robar los trabajos, hay que considerar dos cosas, ¿no? O sea, no todas las personas que vienen saliendo de sus países están en edad productiva, hay muchos menores y también no todas las personas que salieron, pues como ya lo mencionaron, vienen huyendo de otros contextos. Sí. Adicional a la parte de que vienen por estado... para alimentar la campaña de Donald Trump, pues si tú te acercas a las personas y compartes con ellas un poco, realmente su salida se debe al cansancio que se vivió, que no hay oportunidades, que le salía más, digamos, en términos más barato salir que quedarse a seguir pagando piso en sus negocios, gente que tenía negocios de comida y no les daba para pagarle los servicios al gobierno y además pagarles el uso de suelo al narcotráfico, ¿no? Entonces, justamente es pensar que ellos no están simpatizando con ningún partido en Estados Unidos, sino simplemente se debe al cansancio que viven en sus países en cuanto a oportunidades. Ya, y siento también en ese sentido que ¿qué es lo que están buscando los centroamericanos? ¿En realidad se quieren quedar aquí? Porque es cierto que deberíamos tener un mejor enfoque en cuanto a la protección de sus derechos para por lo menos garantizarles el derecho de cruzar por el país para llegar a Estados Unidos. Pero la cuestión es esta, que aquí en México son el tercer grupo más discriminado después de los homosexuales y los indígenas. Hay un sentido y una narrativa de xenofobia en contra de ellos. No solo eso, sino que no, en el mercado laboral mexicano no hay cabida para personas que tampoco tienen formación laboral profesional, como lo es justamente en el mercado mexicano. Y entonces, ¿qué quieren ellos? Porque lo que sucedió, por ejemplo, cuando estaban aquí en la Ciudad de México, el primer éxodo, la primera caravana, fue que se les ofreció asistencia y se les ofreció estatus de refugiado. Y de las 5,000, 4,500 personas, solo 50 se quedaron, y de esas 50 la mayoría fue porque estaban enfermas. Entonces, ¿en verdad se quisieran quedar aquí? ¿En verdad el gobierno tiene los recursos necesarios? ¿En verdad el gobierno se puede poner la cara o la máscara de decir vamos a quedarnos con ellos cuando no puedo atender a todos los demás grupos minoritarios dentro de mi país? Sobre lo que mencionaba Alex, algo que me parece muy interesante y creo que es lo que ayuda a explicar como la principal causa por la que estas personas dejan sus países, es por el fenómeno de violencia que se está viviendo. Y esto, pues, de los grupos como el Mara Salvatrucha, en donde si nosotros prestamos atención a la integración de estas caravanas, podemos observar que la mayoría son madres o son jóvenes. Son madres que vienen con sus hijos buscando huir del reclutamiento forzoso de estas instituciones, de estas organizaciones, que en caso de que tú te rehúses al reclutamiento, lo que hacen es asesinarte. Y entonces esta es una violencia que en verdad alarma a las personas y es por eso que están saliendo. Creo que más por cuestiones económicas es por esta violencia que ya no es tolerable y que está separando a familias, porque incluso dentro de Nicaragua, en donde la Mara Salvatrucha está dividida entre el sector 13 y el sector 18, hay familias que viven separadas.
hay esposos que no pueden estar con sus esposas, hermanos que no se conocen o que no se han visto desde mucho tiempo. Y entonces para ellos dejar Nicaragua y entrar a México, aunque implique dejar todo lo que tienen, implica también para ellos estar juntos, porque la violencia sistemática los está separando. Bueno, a ver, sale, para que vayamos cerrando y irnos a la pausa. Sí, igual algo interesante que se está viendo ahorita con la caravana migrante en México es que se han generado discursos de odio por parte de la sociedad que generan al final plataformas políticas para futuras personas que puedan llegar al poder o puedan llegar por ejemplo, al Congreso a partir de de incentivar estas mismas narrativas de odio, como sucedió, por ejemplo, en Europa con los refugiados sirios, en donde realmente vimos que personas como Víctor Orbán o Marine Le Pen en Francia están llegando a tener posiciones de poder dentro del Congreso o dentro de ciertas áreas políticas a partir de incentivar e incendiar este tipo de discursos antimigrante y xenófobos. ¿Y qué nos enseña la sociedad mexicana hoy en día? Que estos discursos existen y que aunque estaban silenciados porque no eran tan visibles, ahorita que tenemos esta situación de visibilidad, se están dando más estos discursos y se puede dar a futuro un político que los incendie para poder llegar al poder. Bueno, a ver, vamos a la pausa. Yo voy a ser políticamente incorrecto. No todo lo que se ha dicho sobre los migrantes es el odio, ¿eh? Ha habido actos mayoritariamente de solidaridad que tenemos que darle espacio. Yo estuve ahí y los vi, por eso es que lo digo. O sea, hubo solidaridad muy, muy grande de parte de algunos sectores, una parte en Chiapas, otra parte incluso en la Ciudad de México, otra parte ahora, tengo ahí una persona que está directamente en Irapuato que me dice que en Irapuato han sido, o sea, entiendo lo otro, pero también ha habido un extraño, ¿no? Movimiento muy propio de las contradicciones de la sociedad. Bueno, hablemos de eso y de lo que querías hace rato, ¿te que me decías? Sí, sí, pero creo que va muy en tono de lo que han comentado pero los de chicos, lo que me decías, ¿no? De la xenofobia. la xenofobia. ¿Qué es esto? Pero también, a ver si en la parte final podemos hablar de esa parte de pertenencia a lo que son nuestros espacios, si uno se siente integrado en lo que corresponde incluso a los barrios o a las ciudades, qué es lo que hace que si es que hay presumiblemente una identidad o cosa parecida. ¿Sale? Entonces hablemos de esas dos cosas, porque ya se va a acabar el programa, ¿eh? Nomás nos faltan, ¿qué? 12 minutos. Pausa. Según lo que veo. Bueno, a ver, Leti, ahí hablábamos de algunas características universitarias, porque sé que si hablamos de los jóvenes del país, hay un 30-40% del total de la población bajo otras condiciones. Pero a ver, estos jóvenes universitarios, que de alguna otra manera no son fifís, son jóvenes que están construyendo sus vidas, quisiera pensar que están pensando en la sociedad a la que pertenecen o en la que pertenecerían a futuro. A ver, esta parte de lo que tiene que ver con estos jóvenes universitarios, este perfil que hoy tenemos, no todos son el TEC, pero no todos son la UNAM ni el Poli. Es una. No, también del Mora. Sí, es un ¿no? Es de todo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, me hablas de un perfil muy específico que se vuelve muy interesante porque justo serán los adultos, digo, ya lo son, pero dentro de un par de años. Y yo creo que es interesante porque en términos de oportunidades la movilidad es un derecho. La ejercen, la llevan a cabo, tienen las posibilidades de viajar y de conocer en este sector que me estás diciendo como nunca antes. La movilidad académica, por ejemplo, es una cuestión de enorme presión para nuestras instituciones porque es como una oportunidad que se provoca. Hay una oferta importante, por ejemplo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país para impulsar esto. Entonces, es como toda una característica muy distinta a generaciones anteriores. La movilidad como un rasgo de su experiencia de vida. Eso no quiere decir migrar. Y yo sí quiero tener mucho énfasis en esto, porque de repente alguien me dice, yo voy diario a no sé dónde. No, eso es trasladarse. Migrar implica incorporarte a otra sociedad y enfrentar lo que es esta parte de la integración que puede ser muy difícil, muy compleja y que al final, un poco lo que decía Fortuna, ¿no? Se van creando redes, lazos, arraigos, pero que no necesariamente constituyen
ni una separación de tu lugar de origen en términos de familia, pero al mismo tiempo te genera una nueva identidad ya luego en el nuevo lugar. A mí me parece algo que es bien interesante, que estos jóvenes en esa nueva y diferente experiencia sí marcan nuevas pautas que sus padres o sus abuelos. Sí, claro. Y por ahí yo sí creo que podríamos hablar bien padre, Sí. de manera muy diferenciada por segmentos de edad y de clase social. Sí, claro. Sí, Y es sin duda. más, y de geografía. Sí, es un poco lo que decía él, ¿no? O sea, cómo va cambiando su generación cubana, abuela, a madre, a lo que ahora él vive. A ver, leo esto y ahí ibas a decir algo desde hace rato y te... Sí, perdón. Sí, justamente hablando sobre eso, creo que la situación tiene mucho que ver con el nivel socioeconómico y también con la nacionalidad, porque desde las independencias de América Latina vimos cómo la única distinción del mestizo desde esa época no era clara, más que la división de las fronteras. Y es lo que pasa igualmente hoy en día, pero la situación es que, por ejemplo, yo había hecho un comentario de que 1% de la población en México es extranjera, pero de ese 1% la gran mayoría viene del norte geográfico. Y entonces, ¿qué sucede? Que estamos dispuestos a aceptar refugiados que son literarios o políticos o que son exiliados de países del norte, pero no estamos tan inclinados a aceptar a personas que vienen de Centroamérica. Y justamente también estaba preguntando que cuál es la razón por la que la Ciudad de México se considera como una ciudad santuario, y no fue necesariamente porque vinieran caravanas, sino se hizo ciudad santuario para los deportados mexicanos de Estados Unidos. Y entonces siento que es ese momento que en esa controversia del discurso político mexicano a favor de los derechos de los migrantes mexicanos no aplicaba a las personas de Centroamérica porque no son de ese norte geográfico. Entonces siento que justo como lo estaba diciendo, sí puede tener que ver con una situación aspiracional de buscar expandir tus fronteras, pero mucho más siento que la caracterización de estas caravanas es que les estamos poniendo atención porque son muchos, justamente porque les está mediatizando, y número dos, porque por primera vez en la historia no, estamos intentando crear un marco de legalidad para su protección, y justamente por esa situación de mediatización. A ver, Sí, ibas por eso adelante. vinieron juntos, ¿eh? Ujú. Bien, yo concuerdo con lo que acaba de decir mi compañero Alex. La verdad es que, o sea, esta caravana migrante en específico ha tenido mucha atención de los medios, y esto no es un accidente. O sea, esta caravana es aproximadamente de 14,000 personas en total. Es de las más grandes que ha habido en los últimos años, de hecho, y esto no es un accidente. O sea, el hecho de que se haya dado ahorita, la verdad es que, o sea, se tiene que tomar en cuenta el papel que juega para la retórica populista de Donald Trump, que lleva hoy en día. De hecho, empezó en octubre a hacerse como este escándalo sobre la caravana migrante, y cuando se dieron las elecciones del medio término en Estados Unidos, esto ayudó más a la retórica de Donald Trump, porque así usan a los migrantes como el chivo expiatorio, como el blanco del que tienen que defenderse los estadounidenses. Entonces, la verdad es que Trump se apoya muchísimo en este tipo de caravanas, que estuvo muy bien organizada, la verdad. O sea, el hecho de que haya sido tan bien organizada requiere recursos, requiere dinero, y hay estudios que prueban que, de hecho, varios grupos de interés civiles en Estados Unidos son los que estuvieron financiando la caravana migrante, que en mi opinión es justamente para que las elecciones de medio término ayudaran a ganar a los republicanos, y efectivamente se quedaron con A ver, ¿otra opinión hay por ahí? Sí, nada más tantito. Yo creo que vale la pena nada más aclarar este punto, porque Samantha, ¿verdad? No, Ana. Ana, fíjate que no. Una de las cosas que es muy importante es sí verlo. Obviamente en geopolítica se van juntando cosas, pero esta caravana ni tuvo la intención de buscar beneficiar a Donald Trump. Que Donald Trump haya intentado beneficiarse y no le haya salido, por cierto, porque su discurso fue suficientemente radical que incluso a muchos de sus partidarios los asustó y los alejó. No ganó el Congreso, y en gran parte porque su retórica tan incendiaria ya le salió contraproducente. La caravana tiene su lógica, y si nos vamos incluso más atrás, bueno, obviamente tiene que ver con la situación de Honduras, con la situación de Honduras, de Nicaragua, en Centroamérica en Triángulo general, del Norte. incluyo a Venezuela. Entonces, habría que ver también el origen y pensar que son tan maquinado todo y que se puede movilizar, y tampoco 14,000 personas, no llega a eso, no quiere decir que no pudiera llegar, pero la caravana, le llamamos éxodo, por cierto, nosotros, tiene una lógica que obedece, claro que empata con algunos momentos, incluido nuestro proceso de transición política, porque en menos de un mes ya tendremos un nuevo presidente, y también podrías verlo en términos del escenario en el que se está moviendo esto. Entonces yo sí sería muy cuidadosa en no alimentar ese discurso que sí se dio en algún momento, porque Donald Trump lo está utilizando, pero ni nada más se los aviso desde ahora. El muro se acabó.
en el Congreso ya no le van a aprobar el recurso y por tanto, esa que fue su lema de campaña, uno de los fuertes, se acabó. Entonces, aunque haya una retórica en la frontera y todo, no va a poder usarlo como lo utilizó y bueno, mostró que no le funcionó, digamos. Sí, justo mi comentario iba en el mismo sentido, que para el éxodo centroamericano realmente en cada lugar donde van, mucha gente se suma y mucha gente se ha retirado. Entonces, ni siquiera hay una cifra exacta, pero no tampoco creo que el volumen llegue a 14,000. Siempre están rodeando los 5,000, 6,000 personas más o menos. Y debemos tomar en cuenta que de ese volumen de personas, casi un poco menos de la mitad son niños, son bebés. Entonces, cuando se alimenta este sentimiento de no, es que nos van a venir a robar los trabajos, hay que considerar dos cosas, ¿no? O sea, no todas las personas que vienen saliendo de sus países están en edad productiva, hay muchos menores y también no todas las personas que salieron, pues como ya lo mencionaron, vienen huyendo de otros contextos. Sí. Adicional a la parte de que vienen por estado... para alimentar la campaña de Donald Trump, pues si tú te acercas a las personas y compartes con ellas un poco, realmente su salida se debe al cansancio que se vivió, que no hay oportunidades, que le salía más, digamos, en términos más barato salir que quedarse a seguir pagando piso en sus negocios, gente que tenía negocios de comida y no les daba para pagarle los servicios al gobierno y además pagarles el uso de suelo al narcotráfico, ¿no? Entonces, justamente es pensar que ellos no están simpatizando con ningún partido en Estados Unidos, sino simplemente se debe al cansancio que viven en sus países en cuanto a oportunidades. Ya, y siento también en ese sentido que ¿qué es lo que están buscando los centroamericanos? ¿En realidad se quieren quedar aquí? Porque es cierto que deberíamos tener un mejor enfoque en cuanto a la protección de sus derechos para por lo menos garantizarles el derecho de cruzar por el país para llegar a Estados Unidos. Pero la cuestión es esta, que aquí en México son el tercer grupo más discriminado después de los homosexuales y los indígenas. Hay un sentido y una narrativa de xenofobia en contra de ellos. No solo eso, sino que no, en el mercado laboral mexicano no hay cabida para personas que tampoco tienen formación laboral profesional, como lo es justamente en el mercado mexicano. Y entonces, ¿qué quieren ellos? Porque lo que sucedió, por ejemplo, cuando estaban aquí en la Ciudad de México, el primer éxodo, la primera caravana, fue que se les ofreció asistencia y se les ofreció estatus de refugiado. Y de las 5,000, 4,500 personas, solo 50 se quedaron, y de esas 50 la mayoría fue porque estaban enfermas. Entonces, ¿en verdad se quisieran quedar aquí? ¿En verdad el gobierno tiene los recursos necesarios? ¿En verdad el gobierno se puede poner la cara o la máscara de decir vamos a quedarnos con ellos cuando no puedo atender a todos los demás grupos minoritarios dentro de mi país? Sobre lo que mencionaba Alex, algo que me parece muy interesante y creo que es lo que ayuda a explicar como la principal causa por la que estas personas dejan sus países, es por el fenómeno de violencia que se está viviendo. Y esto, pues, de los grupos como el Mara Salvatrucha, en donde si nosotros prestamos atención a la integración de estas caravanas, podemos observar que la mayoría son madres o son jóvenes. Son madres que vienen con sus hijos buscando huir del reclutamiento forzoso de estas instituciones, de estas organizaciones, que en caso de que tú te rehúses al reclutamiento, lo que hacen es asesinarte. Y entonces esta es una violencia que en verdad alarma a las personas y es por eso que están saliendo. Creo que más por cuestiones económicas es por esta violencia que ya no es tolerable y que está separando a familias, porque incluso dentro de Nicaragua, en donde la Mara Salvatrucha está dividida entre el sector 13 y el sector 18, hay familias que viven separadas. Hay esposos que no pueden estar con sus esposas, hermanos que no se conocen o que no se han visto desde mucho tiempo. Y entonces para ellos dejar Nicaragua y entrar a México, aunque implique dejar todo lo que tienen, implica también para ellos estar juntos, porque la violencia sistemática los está separando. Bueno, a ver, sale, para que vayamos cerrando y irnos a la pausa. Sí, igual algo interesante que se está viendo ahorita con la caravana migrante en México es que se han generado discursos de odio por parte de la sociedad que generan al final plataformas políticas para futuras personas que puedan llegar al poder o puedan llegar por ejemplo, al Congreso a partir de de incentivar estas mismas narrativas de odio, como sucedió, por ejemplo, en Europa con los refugiados sirios, en donde realmente vimos que personas como Víctor Orbán o Marine Le Pen en Francia están llegando a tener posiciones de poder dentro del Congreso o dentro de ciertas áreas políticas a partir de incentivar e incendiar este tipo de discursos antimigrante y xenófobos. ¿Y qué nos enseña la sociedad mexicana hoy en día? Que estos discursos existen y que aunque estaban
estaban silenciados porque no eran tan visibles, ahorita que tenemos esta situación de visibilidad, se están dando más estos discursos y se puede dar a futuro un político que los incendie para poder llegar al poder. Bueno, a ver, vamos a la pausa. Yo voy a ser políticamente incorrecto. No todo lo que se ha dicho sobre los migrantes es el odio, ¿eh? Ha habido actos mayoritariamente de solidaridad que tenemos que darle espacio. Yo estuve ahí y los vi, por eso es que lo digo. O sea, hubo solidaridad muy, muy grande de parte de algunos sectores, una parte en Chiapas, otra parte incluso en la Ciudad de México, otra parte ahora, tengo ahí una persona que está directamente en Irapuato que me dice que en Irapuato han sido, o sea, entiendo lo otro, pero también ha habido un extraño, ¿no? Movimiento muy propio de las contradicciones de la sociedad. Bueno, hablemos de eso y de lo que querías hace rato, cosas que me decías. Sí, pero creo que va muy en tono de lo que han comentado pero los de lo chicos, que me decías, ¿no? De la xenofobia. La xenofobia. ¿Qué es esto? Pero también, a ver si en la parte final podemos hablar de esa parte de pertenencia a lo que son nuestros espacios, si uno se siente integrado en lo que corresponde incluso a los barrios o a las ciudades, qué es lo que hace que si es que hay presumiblemente una identidad o cosa parecida. ¿Sale? Entonces hablemos de esas dos cosas, porque ya se va a acabar el programa, ¿eh? Nomás nos faltan, ¿qué? 12 minutos. Pausa. Asumo el regaño que le han hecho a los jóvenes millennials, que les dicen, Leti, ¿qué les dijeron? Que por qué no soltamos el celular si estamos en el programa. Es que de eso se trata, ese es el asunto. Pues inicia en sintonía, hemos armado un grupo y el grupo está al mismo tiempo dando, si nos quieren poner en pantalla, eso mero. Todo lo que están viendo ahí en pantalla es lo que ellos están escribiendo. O sea, ya si se están chateando con alguien, pues ahora sí que ya ni la muela, ¿no? O sea, pum, le sacamos tarjeta roja directa. Bueno, a ver, tenemos poco tiempo, pero a ver, rápidamente, esta parte que me decías desde el principio que querías hacer referencia a ella, Leti. No, bueno, que yo quería decir que frente al tema del nacionalismo y el arraigo, hay a lo mejor una parte muy sórdida y muy oscura que en toda sociedad se da, y yo creo que es exactamente lo que mencionaban ahora, que también saca los peores sentimientos de exaltar lo propio, pero en un término de racismo, de xenofobia. Y frente a eso hay que cerrar filas y no permitirlo, porque yo creo que es el peor odio, el odio más irracional, más estúpido, es no querer a alguien por su lugar de nacimiento. Que otra vez, repito, es totalmente azaroso. Nadie elige estar en un lugar donde, bueno, querías que estuviera mal el gobierno o estuviera mal la situación, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es un punto que ahora que nos volcamos hacia el tema de la caravana, es muy buen ejemplo para empezar a revisar nuestro tipo de nacionalismo, de patriotismo y de idea de país que somos. Y ahí es donde la parte legal hay que revisarla, hay que rescatarla, hay que ponerla en el presente, pero también la parte de las actitudes. Cada quien tiene derecho a pensar y opinar lo que quiera, ¿no? En lo individual. Pero cuando hay un marco legal que no permite que ese tipo de actitudes puedan violentar a otro, yo creo que es donde estamos ya en un justo más, si no medio perfecto, pero por lo menos más sensato, ¿no? Bueno, sé que la clave es el Congreso, pero tengo la certeza de que Tonatiuh Guillén va a hacer algo importante. Venga. Sí, quiero como aclarar un comentario interesante, que es algo que discutimos en el grupo también hace un momento. Siento que más que un discurso de xenofobia, sobre todo en México, que tenemos una sociedad altamente clasista, también es algo en un sentido de aporofobia, en el que no me importa tanto que vengan personas de otros países, sino que son pobres, ¿saben? O sea, que vienen como a quitarme trabajo. Ese es como el aspecto negativo. Y en el aspecto positivo de la gente que sí contribuye, por ejemplo, al beneficio de estas personas, que en su mayoría son jóvenes, es como este reconocimiento de tú eres un ciudadano del mundo, yo me identifico como ciudadano del mundo y te voy a apoyar en un principio de congruencia, porque yo te apoyo para que apoyen, por ejemplo, a los ciudadanos de México que están en Estados Unidos. Entonces, son como las dos cosas. Lo negativo no solo es xenofobia, también aporofobia, y lo positivo va encaminado a que un principio de congruencia en ciudadanos del mundo con ciudadanos del mundo. Sí. A ver, les pregunto como para cerrar y muy en breve, si contestan para que al final cierre Leti, ¿qué les hace? A ver, ¿es para ustedes importante el sentido de pertenencia y de identidad o no? Porque a lo mejor no lo es, ¿eh?
Y a lo mejor yo ando pensando, ¿verdad?, en otra idea, pero digamos, a como lo entendemos clásicamente. Muy en breve para ver si podemos escuchar 2 o 3 opiniones y luego escuchar a Leti. Pues creo que el concepto de identidad siempre ha sido algo muy importante porque es precisamente como nosotros, la construcción de la identidad es un proceso, ¿no? Lo que yo creo que está pasando ahorita con esta globalización es precisamente que ya no le das tanta importancia a tu identidad individual, sino que buscas siempre pertenecer a algo más grande que tú, que te garantice que tienes una voz y que tus intereses van a ser escuchados por tu gobierno. Y creo que esa es una evolución en el concepto muy importante, que refleja muchos de los comportamientos que tenemos los jóvenes hoy en día. Eso suena interesante. Sí, algo que también, ahorita hablando del sentido de pertenencia y sobre todo en términos de migración, lo que se ha visto mucho, por ejemplo, en como migrantes en otros países, es que generan este tipo de enclaves, ¿no? En donde para generar capital social y político dentro de sus mismas ciudades, por ejemplo, en Los Ángeles, los barrios latinoamericanos, en Francia, los barrios musulmanes, es también esta cuestión de arraigarte a este sentido de pertenencia de donde vengo saliendo, ¿no? Convivir con personas con las que con las que usualmente convivo, y a partir de esto ya podemos hablar, por ejemplo, en Florida, en California, de un voto latinoamericano, por ejemplo, mucho más unificado. Entonces, justamente esto les ha permitido generar tanto capital social como capital político, que es muy importante para estas personas que migrando también buscan que se respeten sus derechos en otros países. Yo, al igual que la compañera, considero que la identidad se construye todos los días, se va alimentando de lo que te enseñan en el colegio, lo que trae tu familia y sobre todo también de lo que tú vas aprendiendo todos los días, ¿no? Pero incluso hasta la identidad se alimenta con el mismo paladar, ¿no? Yo considero. Y la pertenencia, yo creo que depende mucho de, sí, obviamente de las oportunidades que te da el gobierno a nivel nacional, pero también a nivel local, ¿no? Muchas veces podríamos no querer cambiarnos de nuestro barrio si tenemos los servicios básicos, ¿no? Si tenemos unos buenos tacos a la vuelta de nuestra esquina, no querremos cruzar la ciudad. Servicios básicos. No, o sea, los servicios, y entonces todo empieza con el gobierno local, o hasta que tu barrio esté iluminado, no te va a hacer mudarte a otro barrio que esté más seguro si el tuyo está iluminado y es seguro, ¿no? A ver, una última voz antes de escuchar a Leti. Adelante, Fortuna. Algo también creo que es importante y retoma varios de los que han dicho mis compañeros, es que el sentido de pertenencia sí es importante, pero lo que vemos con hoy en día estos movimientos masivos de migración, es que algo importante de la pertenencia es el match que tú como individuo haces con el lugar en el que vives. Y una vez que el lugar en el que vives ya no te da pues este sentido de hacemos clic, me da lo que necesito, como estaba mencionando mi compañera ahorita, nos vemos en esta necesidad de irnos, sea cual sea la forma, para buscar un lugar en el que sí logremos hacer match. Entonces la pertenencia sí es importante porque tenemos que hacer clic con el espacio en el que nos estamos desenvolviendo. Sí, no vas cambiando día tras día de casa, ¿no? Un poco, ¿no? Vas armando como tus acciones en el desarrollo quizás de convencionalismos, ¿no, Leti? Que uno debe de considerar, familia, parejas o lo que fuera, ¿no? En este caso. A ver, vamos a leer estas y nos dices algo para cerrar, si te parece, Leti. Había una por ahí que yo quería meterme en ella, que era, hay que hablar, había dos, sí. El trabajo que debe hacerse es la sensibilización con la población, así como sumar mayor presupuesto a la Comar e Instituto Nacional de Migración, dice Rebeca, para poder regularizar su situación migratoria. Esa es una de las partes. La otra parte es el propio desarrollo económico del país, ¿no? Y luego Ana dice, hay que hablar de posibles medidas para empezar a asimilar a la población migrante que termine por quedarse en México, que eso es lo que algunas ciudades sí lo han logrado hacer en el país. Tijuana medio lo ha logrado hacer con todo lo que vive. Mexicali un poquito menos. Pero si te vas al otro lado, Juárez es un poco una ciudad también de mucha gente, ¿no? De muchas... Y diría nada más por esto último, el asunto está en un proceso de formación, de enseñanza-aprendizaje desde la primaria, ¿no? Mira, tú tomaste ciudades fronterizas que además pues tienen esa vocación, ¿no? Sí, por eso. Y ahí sí cambia la identidad, la forma de sentirse parte, y creo que serían buenos ejemplos en algunas cosas.
Pero yo creo que hay una parte que es muy interesante de esto, de cómo pensarnos en la diversidad. Los mexicanos no estamos acostumbrados a eso, incluso por lo que acá se ha señalado en términos de clases, no estamos integrados, vivimos muy segmentados, hasta geográficamente. Uno vive el pedazo de ciudad o el pedazo de lugar donde te mueves, que a veces es muy, muy fragmentado creo que por lo económico sustancialmente. Entonces, una forma de empezar a interactuar, empezar a conectarnos, pues sí tiene que ver con también aprender a vivir, a convivir en la diversidad. E insisto, esto los mexicanos, lo decías tú muy claramente, solo el 1% de la población es nacida en el extranjero de los que radican en nuestro país. Entonces, estamos hablando de 1.200.000 personas, de las cuales 70% de esas personas son personas que tienen un vínculo, son de origen estadounidense, pero con un vínculo con México. O sea, no es el sajón tradicional que podríamos imaginar, sino alguien que identificaríamos como mexicano. Por tanto, no tenemos esta diversidad en la extranjería, y tan es así que por eso seguimos teniendo estas leyes con lo que iniciamos el programa, obsoletas, fuera de contexto, porque no hemos tenido suficientemente eco para decir, abrazamos e integramos al que decidió venir a vivir acá por las razones que fueran, y más allá del asunto de que si el gobierno puede o no hacerse cargo, no es un asunto, yo creo que planetariamente ahí se hablando, de si puede o no puede, sino de cómo le vamos a hacer. Porque ese es uno de los grandes desafíos del mundo contemporáneo. Cómo integrar a quien por diversas razones empieza a incorporarse a una geografía, como Fortuna decía, que por elección, por momento por posición ocurrió. política, por lo y que fuera. yo siempre digo, para darles un calambrazo a todos, aquí están muy jóvenes los chicos y lo que sea, pero ¿quién nació en la Ciudad de México? Siguiente parte, ¿quién sus papás aquí ya nacieron en la Ciudad de México? En el caso de muy chilangos que estamos. Tercer nivel, ¿quién sus abuelos? ¿Quiénes nacieron en la Ciudad de México? Entonces empiezas a buscarle y resulta que todo el mundo llegó de otro lugar. Entonces, si reconociéramos esa diversidad de origen, lo veríamos creo que muy distinto, y eso es parte de lo que hay que empezar a alimentar en términos de educación en nuestra sociedad, que es muy cerrada en esto que se llama tolerancia, apertura, a vivir juntos, decía yo. Yo soy de la Ciudad de México, pero omnia secula seculorum, o sea, por siempre. A ver, pues vénganse para acá, ¿no? Para agradecerles. Gracias, Leti, es un enorme gusto, enorme como siempre. Gracias, acérquense. Gracias. Para sacarnos la foto de familia, vénganse para acá. Van a salir, ya nos digo que salen con Chabelo, pero sí salen con nosotros. Oigan, muchas gracias que vinieron, en verdad, muchas gracias. Gracias, Leti, gracias a todos, ¿eh? Gracias. Pásenla bien y hasta la próxima. Nos vemos, adiós.